Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast. Como siempre tratando temas interesantes y con invitados sumamente interesantes, como el que tenemos el día de hoy, aparte de nuestro amigo Aridio que siempre está aquí mostrando sus músculos y hoy vino La nueva. Hoy vino Azulito, parece que está preparándose ya para la temporada de pelota, así que bueno, está bien, hay que aguantarte con tu Licey, ¿qué vamos a hacer? No podemos sacarte por eso. No, ¿verdad? De peores cosas, hay gente que tiene peores defectos que eso. Sí. Seguimos. Señores, en este episodio contamos con un invitado de lujo, señores. Un invitado que de verdad que yo estoy muy contento de tenerlo aquí con nosotros. De verdad que para mí fue una gran satisfacción que él haya podido aceptar nuestra invitación. El señor Rafael Álvarez. Rafael Álvarez es comunicador, es escritor. Y sobre todo una persona muy curiosa, ¿verdad, Rafael? Una persona que siempre está investigando y que tiene muchos datos, mucho conocimiento. Lo conocemos a través de los medios de comunicación, algunos programas de televisión y de radio que ha tenido participación. Y yo lo sigo desde hace mucho tiempo y de verdad que me siento muy honrado que haya aceptado nuestra invitación, porque hoy le vamos a dar caco a la historia dominicana, a los casos curiosos de la historia dominicana. Y ahí, Rafael, ahí sí hay donde da caco. hay muchas cosas para darle caco, señor. Rafael, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Feliz de que me hayan invitado. Y aquí estamos para que conversemos de lo que ustedes quieran. No, gracias a ti. Antes, debo decir una cosa. Uh-huh. No es que en el fondo me moleste del todo, pero nosotros vivimos en un modelo de sociedad. A Leonel Fernández en una ocasión lo sacaron de contexto. Uh-huh. Me disculpa que hagan esta introducción para lo que quiero decir. Uh-huh. Porque a Leonel le preguntaron que por qué él no iba a un debate con los demás candidatos. Ajá. Leonel dijo que el problema aquí para un debate era el hecho de que la gente, por lo general, no se basaban en la conceptualización, sino en hacer alusiones personales. Claro. Entonces, ahí se empezó a decir, que Leonel dijo que él es el único que sabe conceptualizar. No fue eso. Uh-huh. Entonces, nosotros vemos, sobre todo en las redes sociales, que la gente en muchas ocasiones te comenta cualquier cosa, pero lo que te comentan, lo que ellos hacen es que cambian el argumento por un insulto. Eso me recuerda a los periodistas deportivos. Ellos, es cajita que le dan a los atletas. Mira, yo tengo una frase buena para eso. El que no tiene, el insulto es el argumento del que no tiene argumento. Entonces, por ejemplo, Sí. yo fui a un programa, voy a decir de Colombia Alcántara. Uh-huh. Ella me hizo también una entrevista para su espacio Al Tanto. Entonces ahí yo hablé de algunas curiosidades históricas y eso. Uh-huh. Entre ellos la teoría que existe de que Duarte tuvo 2 hijas. Ajá. Aunque eso no se ha querido confirmar de ningún lado, porque con Duarte hay una visión del héroe, de esas visiones que existían, de darle un sentido como hasta místico. Sí, claro. Y entender que porque un hombre Mahoma se casó y Mahoma tuvo hijos, Claro. y por eso no ha dejado de ser el profeta. Claro. De los musulmanes. Y Gandhi Para también nada. tenía Sí. una vida muy... Exacto. Entonces, no sé qué. Entonces, empecé a mirar en los comentarios de la gente. Era Ujú. cualquier loco viejo anda hablando de historia. Oh. Ahora. Oh. Y este disparatoso, ¿de dónde salió? ¿Cómo así? ¿Qué pasa ahí? Yo digo, pero. Señores. ¿Por qué? Usted me conoce. ¿Por qué usted tiene que hablar? Decir que Señores, investiguen, Sí. investiguen quién es que está hablando. Para que no pasen vergüenza. Eso me llama mucho la atención. Sí. E incluso en mi mismo programa Sí. de televisión, yo tengo una sección en mi programa que yo he titulado Lo que no dicen las palabras, Ok. que es para yo analizar el lenguaje no verbal de figuras. Oh, mira qué político interesante. Y cosas por el estilo. Y entonces comparto en mi canal de YouTube, Ajedrez Sociopolítico, eso, yo hice un análisis no recuerdo de quién, hice un análisis del lenguaje no verbal. Ujú. Entonces, una persona me comenta en mi canal, ahora cualquier disparatoso tiene un canal de YouTube. Qué barbaridad. Entonces, señores, miren, nosotros vamos a conversar muchas cosas aquí. Si usted no está de acuerdo y no cree lo que yo estoy diciendo, sencillamente ahí está Google. Claro. Vaya, investíguelo.
Pero si usted no está de acuerdo con lo que alguien diga, investigue y diga. Tú sabes que yo tuve un estudiante que hay un trabajo que le solía poner a los estudiantes, era que me hicieran un análisis crítico Ajá. de todas las cosas que yo había abordado en el aula. Ya. Hubo un estudiante que ese muchacho hizo un trabajo donde se dedicó a contradecir todo lo que yo había dicho en el aula. Ajá. Sí. Pero Pero ya eso fue algo personal, Rafael, prácticamente. espérate, pero él lo hizo investigando. Ok, Fuentes. ok. Ah, bueno. Y libros y todas esas cosas. Y usted dijo tal y tal cosa, Sí. que era esto y esto y Sí. esto. Pero fulano de sobre eso que usted dijo, el tal autor dice esto, esto y esto. Oye, cuando yo veía ese trabajo, yo dije, no, era 20 puntos. Y yo, no te voy a poner más puntos porque son 20. Pero Rafael, pero ¿qué fue lo que lo motivó a llegar a ese extremo? Porque algo tú lo hiciste porque, No, porque, o para sea, que ese hombre se fajara a hacer todo ese trabajo de investigación, pero por lo menos- solamente para contradecirte. Bueno, Sí. pero por lo menos se fundamentó. Sí, claro, pero No, yo te- pero ya luego entonces, Ajá. ok, a mí me pareció el trabajo bien hecho Ajá. por la fundamentación y todo eso, le puse su nota, pero después nos sentamos a hablar. Claro. Entonces, Me imagino. Ah, sí, ¿qué entonces, fue lo que no, más? espérate, mira, porque lo que dice ese autor de esto y esto y esto, Ya. no, él está equivocado por esto, esto y esto y esto, y mira Claro. lo que dice fulano sobre esto y esto y esto. Sí. Entonces ahí él empezó, bueno, entonces, profesor, pero usted no se ofendió, me dijo, no, para nada. No, A mí me pero parece mira, brillante lo que tú has hecho. yo te voy a decir algo. Es un caso curioso, pero realmente ojalá y todos los estudiantes tomaran la iniciativa de investigar y cuestionar lo Exacto. que le enseñan. Es que de eso es de lo que se ¿No trata. entiendes? Entonces, de hecho, hemos mencionado en este espacio muchas veces, este programa se llama Dando Caco, es porque nosotros lo que queremos que la gente piense. Exacto, que No vamos a decirle, mira, esto es así, tú tienes que hacer esto así. No, le damos la información, traemos gente que tiene mucho conocimiento, tiene información, pero es para que usted piense y saque su conclusión. Y si no está de acuerdo, como tú dices, bueno, Hemos incitado mucho eso Eh, mismo, que la gente le nazca el deseo de indagar. de investigar, ¿verdad? de pensar, exactamente. Exacto. Le damos todas las informaciones, pero quien tiene la decisión Sí. final de si creer o no es usted. El público. ¿No es así? Entonces, yo, por ejemplo, cuando enseñaba historia en la universidad, con la historia sucede algo de que anteriormente lo que se enseñaba como historia es lo que hoy se conoce como cultura Ok, dominicana o como cultura. ok. Pero entonces, en la medida que fueron surgiendo otras disciplinas como la antropología, la sociología, etcétera, entonces el elemento cultural se sacó de la historia y la historia se redujo a empezar a enseñar guerras, Fechas, batallas, nombres. fechas, etcétera, etcétera. Eventos importantes y cosas. Entonces, a mí me llamó la atención, decía, no, pero es que está bien que yo le enseñe a un estudiante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un problema entre los aliados, esa guerra fue por esto, esto y esto. La Segunda Guerra Mundial fue cuando Hitler le declaró, invadió a Polonia, etcétera, etcétera. Bien, ese dato formado, pero al final yo decía, yo me di cuenta, empecé a observar que cuando yo decía algún dato curioso, yo siempre cada clase comenzaba haciendo un recuento de la clase anterior. Ok. Y entonces yo observaba que al estudiante lo que se le quedaba era el dato El dato curioso, realmente. Que yo dije, pero mira, aquí hay algo interesante. Entonces, Claro. ahí yo empecé a investigar las cosas que generalmente no lo dicen y cosas que generalmente no están en los libros. Sí. Porque son detalles que quizás mucha gente no lo interesa. Al historiador formal no le interesa saber, por ejemplo, que el día 27 de febrero, en la noche, los trinitarios quedaron de juntarse en la Plaza de la Misericordia. Sí. Ahí era donde se iban a encontrar para entonces luego el trabucazo y subir hacia la Puerta del Conde, Sí. que se llama Puerta del Conde por el conde de Peñalba, que el conde de Peñalba fue la persona que se trajo aquí para enfrentar a los piratas que se dedicaban a asaltar los barcos que venían con mercancía. Ya. Entonces,
aquí la gente no sabe que lo que pasó la noche del 27 de febrero, ahí no se lanzó un solo tiro. No. ¿Cómo va a ser? Lo que pasó la noche del 27 de febrero fue un hecho político, no militar. Porque la primera batalla que nosotros tuvimos fue el 19 de marzo. No fue ni siquiera el 27 de febrero. Y el famoso trabucazo, entonces, Rafael. Entonces, dime. lo que pasa es que el trabucazo era una señal que tenía. Pero ¿qué pasa? Cuando se encuentran en la plaza, en la Puerta de la Misericordia, ahí nada más están sentados Mella, su suegro, un cuñado de Mella, hermano de su esposa de ¿cómo que se llama? Que hay una calle de ella, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, un cuñado de Mella que hay ahí, están algunos de los trinitarios. Entonces, le están diciendo, Mella, vamos a dejar esto para otro día. Porque Vamos a barajar. si tú te das cuenta, aquí no está llegando nadie. Sí. Y entonces es posible que quizás hayan cogido miedo algunos. Y Mella dice, no, hoy fue que nosotros acordamos para esto. Entonces Sánchez, hago un paréntesis ahí, cuando se crea en Haití un movimiento llamado La Reforma, que el interés era darle un golpe de estado a Boyer, los trinitarios se enteran de eso y entonces deciden hacer un acuerdo con ese movimiento de La Reforma. Pero resulta que cuando le dan el golpe de estado a Boyer, Charles Gerald lo que pensaba era que quien iba a asumir como presidente era él. Pero lo que él no tenía en su cabeza era que lo que estos trinitarios querían era hacer un país diferente, un proyecto diferente. Entonces, cuando Gerald se da cuenta de eso, dice, no, pero espérate, porque estos muchachos no es lo que yo pensaba. Yo pensé que ellos me estaban apoyando en esto, era para entonces yo asumir. Sí. Entonces, como Gerald sabía el tema, ahí empezó el hostigamiento y Duarte tuvo que salir del país. Qué bueno decir, porque mucha gente dice, no, Duarte no tuvo la noche del 27 de febrero. No, es que Duarte empezaron a perseguirlo y tuvo que sacar pie. Irse. Pero entonces Sánchez se hizo el muerto. Sí, a Sánchez incluso se le veló, se hizo su vela, sus 9 días. ¿Cómo va a ser? Y se le lloró y todo. Entonces, Sánchez desapareció del escenario. Y quien queda en el escenario al frente de todo es Mella. Entonces, en la noche del 27 de febrero, Sánchez llegó tarde. Sánchez llegó sudado esa noche. Entonces, mucha gente, Sánchez, ¿qué fue lo que pasó? Pero mira, tú estás llegando. Dice, no, lo que pasa es que yo creo que me estaban persiguiendo. Y yo tuve que coger otra ruta para llegar hasta aquí. Y entonces ahí otra vez le dicen a Mella, tú ves que nos descubrieron, porque es que ya tenían el miedo de que en Haití ya sabían, entonces, lo que nos descubrieron, vamos a dejar esto para otro día. Y Mella dijo que no, que esto es hoy. Y ahí fue donde lanzó el trabucazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los soldados que aquí habían, los militares, no eran haitianos, eran dominicanos. Que fueron formados por los haitianos. Porque los haitianos declararon el servicio militar obligatorio. Qué bueno decir que cuando se dice que en la invasión cerraron la universidad. No. Lo que pasa es que cuando Boyer declaró el servicio militar obligatorio, por la edad, había que ir exacto. Lo que reunían la edad para eso eran los que estaban en la universidad. Entonces salieron de la universidad para irse al servicio militar obligatorio. Estoy yendo. Pero ¿qué pasó ahí? Que los haitianos, sin darse cuenta, afilaron cuchillos para su propia garganta. ¿Por qué? Porque el baluarte, que era la puerta ahí del Conde, estaba custodiado por unos 20 o 25 militares que no eran haitianos, eran dominicanos. Y quien lo dirigía era un señor llamado Martín Girón, que no era haitiano, era dominicano. Entonces, lo que se acordó con ellos fue, miren, nosotros estamos en esto y esto, y nos vamos a reunir el 27 de la noche. Lo que nosotros queremos contar con el apoyo de ustedes. Y no hay problema. No, claro, porque hay que defenderlo de nosotros. Sí, claro. No hay problema, cuente con nosotros. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que cuando dieron el trabucazo, caminaron hacia la puerta del Conde y allá estaba Martín Girón esperándolo a ellos con esos militares. Y lo que hicieron fue que le
entregó la llave de la ciudad, se le entregaron a Mella y a Sánchez. Sánchez leyó la proclama de independencia y se izó la bandera. Que es bueno que la gente sepa que el himno nacional que nosotros cantamos ahora es la tercera versión del himno nacional que aquí se ha escrito. Así. Sí. El primer himno nacional lo escribió Félix María del Monte y fue con música del general Marchena, general Alfonseca, que fue quien le puso, el primero que puso el merengue en partitura. Ese himno nacional, el gran problema estuvo que la melodía no era una melodía de himno, sino como de mangolina. Entonces tú sabes que como que no pegaba, ¿verdad? Era un himno ripiado. Era bailable. Ay, entonces, pero ese himno nacional lo escribió Félix María del Monte. Okay. El segundo himno nacional nuestro fue para 1865, que lo escribió Manuel Rodríguez Ojío. Okay. Y el tercer himno nacional es el que cantamos ahora, escrito por Emilio Prudón y José Reyes. Sí. Entonces, cuando suben, lo que hace es que se canta el himno, se iza la bandera y se lee una proclama de independencia que había hecho Sánchez, la había escrito Sánchez, se la dio a corregir a Bobadilla, que ya Bobadilla era abogado y había tenido experiencia entonces se la dio a corregir a Bobadilla y entonces Bobadilla agarró, sí ven, yo la reviso y se la cogió para él. Y cuando dijo, bueno, necesitamos quien ahora dirija la patria, no, dice Bobadilla, no, aquí yo tengo un proyecto. Lo que habían hecho lo terminaron. Y entonces por eso ahí se junta él, y empieza Bobadilla hasta que se hacen las elecciones. Santana, luego se dice, bueno, República Dominicana, tenemos un problema. Ya llega la noticia de que Charles Gera va a salir para acá con 30,000 hombres armados. Aquí todo el mundo dice, bueno. Eso fue después del 27 de febrero. Exacto. Sí. En Para estaba todo el mundo. 30,000 hombres armados para acá, pero nosotros no tenemos un ejército. ¿Y cómo que nosotros vamos a enfrentar a esta gente? Aquí la gente tiene que saber que los dominicanos muchos salieron huyendo. No, pero me imagino yo. Pero todo el mundo, el que pudo, el que tenía dinero y cosas y pudo, arrancó. Se fue de aquí. Claro. Y salieron en barco y todas esas cosas. Y no, aquí se va una vaina. Entonces estaban frente a la catedral ahí en esa plaza donde está el Parque Colón. Ahí estaban diciendo, bueno señores, vienen para acá, vienen los haitianos, 30,000 soldados. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Necesitamos a alguien que defienda la patria y que sea... Nadie quería. Todo el mundo tenía miedo. Claro. Entonces ahí estaban Bobadilla y los trinitarios. Señores, pero nadie va a querer encabezar aquí un ejército para nosotros enfrentar a esa gente que viene. Y Santana, que estaba por allá en una esquina, levanta la mano y dice, si van a hacer lo que yo digo, yo puedo. Yo soporto, mete mano. Y ahí mismo dijeron, que no hay problema, a ti te nombramos de una vez general, comandante en jefe, delante de la tropa. Ok. Santana lo que tenía era un grupo, porque aquí hay que, los militares que había en este país, aparte de eso que formó Haití, aquí los ateros eran el poder, lo que tenían el poder político y económico. ¿Qué eran los ateros? Los ateros eran los dueños de los hatos ganaderos. Ya. Que Santana heredó un hato llamado El Prado en el Ceibo de una mujer con la que se iba a casar. Que esa mujer se fue a Higüey a darle gracias a la Virgen de Altagracia porque Santana era feo, pero tenía su miedo. Entonces, de allá para acá, cuando ella venía en un caballo, el caballo se espantó, la mujer se cayó, se dio aquí atrás, se desnucó y murió. Que Santana, después de eso le generó una depresión a Santana. Santana era bipolar. Ajá. Sí, porque Santana fue presidente varias veces, pero no fue nunca porque pidió unas elecciones. No, era que Santana de buenas a primeras, bien, llegaba, ganaba una batalla, lo que fuera, asumía la presidencia, pero de buenas a primeras se le metía una depresión, abandonaba todo y se iba para el Ceibo a trancarse. Entonces los ateros fueron los que empezaron primero a crear su propio grupo militar. Entonces ellos tenían su rango. El dueño del acto era el general. El encargado del acto era el coronel. Así sucesivamente. Entonces Santana ya tenía un grupo de personas que de alguna manera lo conquistan para que vayan. Y salen, porque la de 19 de marzo fue en Asua.
porque ya se supo que Gera venía, de esos 10,000 hombres no venían todos juntos. Eran 30,000 no venían todos juntos. 10,000 venían por la parte del Cibao. Eran día 10. Sí. 10,000 entraron por la parte de la frontera con Elías Piña y esa zona. Y 10,000 entraban por la parte de Jimaní, que era lo que iban a venir por Asua. Y ahí llegaron. Entonces Santana sale, nosotros, con gente con palo y piedra. Para ir a defenderse de gente que tenían armas. Pero mira, discúlpame, Rafael. A uno le contaban la historia muy diferente. Sí, muy comprimida. Mira, mira cuál era la historia que me contaban a mí del 27 de febrero. Sí. Tiraron un trabocazo y como los haitianos no tenían armas, se asustaron y se fueron del país. Esa era la historia que nos contaban a nosotros. Sí. Y mira cómo la cosa. Pero es bueno que la gente sepa, la historia es una ciencia dinámica, no es estática. No, claro. Y la historia se maneja en permanente investigación. Por eso muchas cosas que hoy te lo pudieron haber dicho, hoy en día se demostró que no era así. Que no es así. Porque hay datos de que están por ahí que pueden salir a flote en cualquier momento. Son informaciones que están todavía no se han descubierto, pero también depende de quién la cuente la historia, porque esa es otra. Porque hay entonces, un dato interesante que, bien, la primera batalla iba a ser en Asua. ¿Qué pasa? Los dominicanos, lo que Santana aprendió fue hacer estrategia. De manera que una cosa que nosotros teníamos a nuestro favor, porque todo eso era monte, que se conocía el terreno. Nosotros conocíamos el terreno. Y entonces ahí se le podía salir por detrás, hacer emboscadas, hacerles emboscadas, asaltarlos de noche, etcétera. Entonces fue así como nosotros ganamos batalla, porque no teníamos la manera de nosotros de que con 1,200 hombres a nivel de tigueraje, con palo y piedra y vaina. No, imposible. No. Entonces la cuestión era, ok, ahora nosotros, ellos vienen por tal sitio, ellos tienen que pasar por tal lugar. Pero como ellos no saben que por aquí hay un atajadero, entonces nosotros le vamos a salir por detrás. Y era así la cosa. Estrategia. Era en base a ese tipo de estrategia. Pero también había una estrategia muy, muy curiosa y muy bonita que la gente no conoce. Y es que en Haití ha habido un problema toda la vida. Y es que en Haití todo el mundo cree que puede ser presidente. Ajá. En Haití nunca, en la historia política de Haití, se puede contar que posiblemente 7 presidentes hayan terminado su periodo de gobierno. Todos los demás terminan dándole golpe de Estado o matándolo. Y nosotros vimos recientemente un caso. Exacto. Pero si quieren nos ubicamos desde Jean Bertrand Haití para acá. Sí. De Haití para acá. Golpe de Estado. En Haití solamente 2 presidentes han concluido el mandato, que han sido René Préval y Martelly. Después, nadie más. Y si nos vamos desde Papadó. Misión imposible. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De buenas a primeras, a los dominicanos, que siempre el tigueraje lo hemos tenido en principio, y le escriben una carta a Gera diciéndole que en Haití le dieron un golpe de Estado. Cuando Gera lee eso, de una vez dijo: espérense, que me dieron un golpe de Estado, hasta aquí terminó la guerra. Levantaron la guerra, que yo voy para atrás otra vez, que me dieron un golpe de Estado. Y devolvieron lo que quedaba. Se devolvió. Y ahí nosotros ganamos la otra. Oye. Pero algo así parecido también pasó en la de Santiago, en la de 30 de marzo. Porque resulta que José María Inver era un militar de ascendencia francesa que vivía por el lado de Moca y no era quien estaba supuesto a enfrentar a los soldados que venían por la parte de Santiago al frente de Sufrón, me parece. Entonces, porque esa parte de Santiago, quien estaba al frente como militar era Mella. Pero Mella salió para los lados de Ocoa y esos lugares de que a buscar gente que quisieran ir a pelear y dejó el lugar solo. Ya. Entonces, José María Inver le dicen: oye, entonces tú, ok, yo asumo. Y ahí también se aplicó lo mismo, porque a él le dijeron a Sufrón que a Gera lo habían matado en la batalla de Asua. Ajá. Y cuando le dijeron eso, dije: no, espérate, pero si a Gera lo mataron, el que sigue soy yo. Ahí mismo se devolvió también. O sea que se jugaba con la desinformación, con los fake news. Exacto. En esa época. Pues mira, qué bueno. Sí, fake news. Los fake news. Entonces, mucha gente dirá:
Pero ¿y de dónde Rafael está sacando eso? Porque, porque esa es otra cosa. Claro. Mucha gente lo que entiende es que las cosas quieren verlas en los libros. Sí. Y si no está en los libros, no lo creen. No existe. Lo que pasa es que la gente, otra cosa que la gente tiene que entender. El hecho de que nadie la cuente en un libro no significa Que no ocurrió. que no haya ocurrido. Fíjate que hay un cierto. sesgo de que la mayoría de la gente, cuando escucha algo de un experto, le da mayor credibilidad. Sí. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces, por ejemplo, la historia, la pequeña historia, hay gente que sí se ha dedicado a contarla. Claro. Pero que casi siempre quienes lo hacen son historiadores regionales. Sí. Gente De la provincia, zona, muy conectada efectivamente, con- exacto. efectivamente. Mira, hay un caso, por ejemplo, el caso de mi abuelo que estuvo involucrado cuando la matanza de los haitianos. Y eso no salió en ningún libro, pero recientemente yo leí un libro donde salen historias contadas por la misma gente que estuvo. Exacto. Y eso no estaba en los libros de historia que nosotros leíamos en el colegio. Esas cosas, esos cuentos de personas que estuvieron en el momento, en la circunstancia, muchas veces no se incluyen en los libros. Es porque son una versión muy diluida. No, y que también tú sabes que a mucha gente tampoco le gusta hablar de ciertas cosas, y es verdad. O sea, hay Sí. cosas de la historia que a mucha gente le da hasta vergüenza admitirlas. No, por ejemplo, la historia de Entre Lucas y Juan Mejía. Ajá. Eso quien lo cuenta es un historiador del Ceibo. Porque eso sucedió en el Ceibo. Dos lugares que llamaban Lucas y Juan Mejía eran separados por un río estrecho. A un señor llamado Valemarto lo hicieron alcalde pedáneo de la parte de Lucas y él empezó a celebrar bebiendo y entonces el río era muy estrecho que brincando lo podía cruzar. Entonces él le cogió con decir, cruzaba aquí y decía, ahora estoy en Lucas, ahora estoy en Juan Mejía. Ahora estoy en Lucas, ahora estoy en Juan Mejía. Hasta que en un momento se cayó. Se quedó en el medio. De coso. Y alguien que estaba ahí le dice, ajá, vale, maestro. ¿Y ahora dónde usted está? Dijo, ahora estoy entre Lucas y Juan Entre Mejía. Lucas y de ahí es que sale esa Sí, frase. Pero quien lo Oh, dice está es bien. un historiador del Ceibo. Sí. Entonces, gente que no tiene acceso a la historia, a esa pequeña historia Sí, ese que cuento, cuentan ese cuento, los hombre. historiadores regionales Sí. Sí. de las provincias y de los pueblos, porque aquí la historia que se enseña es la que escribió Moya Pons, que fue exacto. aceptada por el Ministerio Claro. de Educación, lo que escriba Roberto Casá, pero las pequeñas historias Sí. no. Hay un libro que también yo quiero recomendar. Hay un libro que escribió Moya Pons, por cierto, titulado La Otra Historia Dominicana. Ajá. Entonces, en La Otra Historia Dominicana, Moya Pons aborda toda una serie de cosas, por ejemplo, cómo surgió el colmado, etcétera, etcétera. Que yo estoy seguro que ese es un libro que poca gente también conoce. No, mira, Entonces, yo no lo conocía. no, en ese de La Otra Historia Dominicana, entonces tú te encuentras, porque es que surge la palabra cuero. Entonces, todo eso lo aborda Moya Pons en ese otro Claro, libro. lo que pasa es que, mira, esos son hechos que son parte de la historia, pero muchas veces como que no le dan el mismo lugar que a hechos históricos, por ejemplo, como la independencia, como las Exacto. batallas y demás, pero también son parte de nuestra No, historia. y también que uno porque ni eso es siquiera, cultura. uno ni Porque siquiera se es pone que- a pensar en el contexto, ni siquiera de la palabra, porque tú, cuando tú Pero es oyes que esa palabra... también, escúchame, pero es que también, por ejemplo, tú tienes que tener claro una cosa. Está bien, en la historia que aquí se ha contado todo el tiempo, siempre nos dicen, nosotros le ganamos toda la batalla a los haitianos. sí. Ahora, si tú analizas lógicamente hablando, tú dices, pero ¿y cómo nosotros con 1.200 hombres Sí. mal armados le ganamos a 10.000? A 3.000, sí. Claro. Eso es una cosa Eso. como fantasiosa. Claro. Que también venían los 10.000 que nosotros le ganamos. Es verdad que le matamos le matamos mucho a ellos. Y en un momento en que Sufrón dijo, mire, yo quiero que por favor me den una tregua tregua. para recoger los Los que están cadáveres, muertos, cosas. los cadáveres, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde le mandan el escrito y le dicen, a Gerard lo matamos en la de Asua. Y entonces, o sea, quizás, porque ese es otro problema, quizás el dominicano no siempre se detiene a decir o a pensar, ¿y cómo fue? A darle caco, Que ¿verdad? nosotros, Sí, sí. Coño, pero y verdad. que le ganamos a 10.000 gente. No, porque como lo dice... Como Como lo dice el libro, Exacto, tú lo dice el libro, tú tiene que ser verdad. repites y tú sacas buena nota porque tú dijiste Sí. lo que dice el libro. Exacto. ¿Y cómo fue eso en una Claro. época escabrosa, donde lo Sí, que había sí, sí, mucho sí. bosque,
la gente mal comiendo, mal vestido, pasando trabajo, pasando, a la durmiendo noche. de noche con moquito y todo ese tipo de cosas. Nadie se detiene por lo general Analizar eso. a analizar ese tipo de cosas. Entonces, cuando aparece alguien que lo dice, la gente por lo general ¿Y de dónde suele dudar. Sí, ¿de dónde porque- me sacó eso? Exacto, pero es que obligatoriamente tú tienes que... El descubrimiento. Sí. Aquí todo el tiempo se ha dicho que en el descubrimiento los que vinieron fueron delincuentes y ladrones y juntas que estaban en la cárcel. Sí. Y resulta que no fue así. Porque el principal elemento para los quienes se encargaron de captar las personas que iban a venir en ese proyecto fueron los hermanos Pinzón. ¿Y tú sabes cuál era el principal requisito? Era que supieran de navegación. Claro. Tú sabes cuántas, es verdad que vinieron algunos presos, pero tú sabes cuántos vinieron. 7. De todos, solamente 7. Exacto. Oye. Todos los demás eran gente cuya función se dedicaban era A la navegación. a la navegación. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Siempre se ha dicho que la reina de España vendió sus joyas para pagar ese costo. Sí. No, eso no fue cierto. Ah, no. Eso no. es más como un dicho. No. Porque para eso se tomó un préstamo, Ok. para ese viaje. Porque resulta que toda esa gente que iban a venir a la navegación tenían familia. Ujú. Entonces a ellos se les pagó un salario para eso. Y se le dio 4 meses por adelantado para que le dejaran que comer a la gente. Claro. Pero aparte de eso, había que las provisiones para el camino. Entonces, Colón, la reina, no fue que vendió la joya, fue que la puso en garantía para el préstamo. Ok. Pero Colón tuvo que poner el 10% de los gastos de eso. De su bolsillo. ¿no? Exacto, de su bolsillo. Eso no fue a lo loco. Entonces, cuando salen para acá, una de las cosas que dijeron, bueno, vamos a llegar a un punto que esta gente navegando en alta mar por tanto tiempo, todo eso, hay que asegurar de que no se devuelvan. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a darle entonces al que diga tierra de los que vayan, le vamos a dar una moña extra. Un bono. Le vamos a dar, creo que fueron 3,000 o 2,000 maravedíes, que era la moneda de la época. Entonces, eso hizo que en el camino todo el mundo viniera vigilante. Aunque hay una parte que no lo dicen así los libros que a nosotros nos han enseñado. Y es que cuando llegan a Cuba, que la bautizaron como Juana, primero cuando llegan a Guananí, se trajeron como 5 indígenas, lo montaron en las embarcaciones, para que ellos les sirvieran de guía. De guía, exacto. Cuando llegan a Cuba, lo primero que le preguntaron a los indígenas era que más o menos por qué zona era donde había oro, más oro. Y los indígenas le señalaron. Pero Colón andaba no solo de que en modo expedición, Colón también andaba en modo Dinero. andaba también en modo investigación. Ok. En mapeo. Cuando Colón Ya. llegaban a Colón se desmontaba, empezaba a mirar, a anotar, es decir, tal cosa. Entonces, cuando llegan a Cuba, los hermanos Pinzón se molestaron con Colón y le dicen a Colón, pues ya esta gente nos dijeron a nosotros para dónde que está el oro. Nosotros, tú ahora te vas a desmontar aquí a detenerte, de que otra vez de que analizar la fauna y vaina. Exacto. Vamos a estar en esto. Pidiendo cositas. Exacto. No, si vamos a estar en esto, nosotros vamos a buscar otro. Colón dijo, "Señor, pero aguántense, miren que. No, vamos para donde está el oro, que ya ellos nos dijeron dónde que Ya. está. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos Pinzón? Que agarraron y se fueron por agarrar su embarcación y se fueron por otro lado. Y entonces a Colón nada más le quedó 2 embarcaciones. Porque en una de las embarcaciones la iban dirigiendo los hermanos Pinzón. Y las otras 2, en una iba Colón y en la otra iba, no recuerdo quién era la otra persona. Entonces, los Pinzón se fueron por otro lado. Colón nada más llegó con 2 embarcaciones aquí. Por eso, cuando una de las embarcaciones se daña, Colón se le ocurre hacer un fuerte de la Navidad para dejar a esas personas que se quedaban en la otra embarcación
porque nada más le quedaba una sola. Y no cabían. Y no cabían todo el mundo. Entonces, cuando Colón se pone a pensar y dice, pero ven acá, y si los hermanos de Pinzón se han devuelto para España y van y le cuentan allá a la reina que ellos fueron los que han hecho todo esto. A tirarse el mérito encima. Sí, no, yo tengo que arrancar para España antes de que esta gente a mí me vayan a cubiar. Que me involucren. Exacto. Entonces agarraron y le dicen, Colón ahí es cuando cree fuerte de la Navidad y le da rango a toda esa gente para que ellos se sientan contentos de quedarse en una isla que no conocen, viviendo con gente prácticamente primitiva. Y Colón, con la embarcación que le quedaba, decide devolverse para España. De regreso, se encuentra con los Pinzón en la embarcación que yo andaba. Cuando los Pinzón lo vieron a Colón, pero Colón, pero ven acá, nosotros íbamos detrás de ustedes. Porque Colón, inmediatamente cuando los vio, los increpó y se molestó. Y le dijo, no, ustedes ahora se fueron por otro lado, de que buscándolo de ustedes, que yo qué, hagan lo que ustedes lo desean. Entonces ahí lo que Pinzón les dicen, no, espérate, Colón, nosotros íbamos detrás de ti, lo que pasa es que la neblina, de buenas a primeras, nos hizo extraviarnos a nosotros y nos perdimos. Pero mira, no, ya estamos aquí juntos, ¿para dónde tú vas? No, yo voy para España ahora. Ah, no, pues vámonos para España. Se devuelven y resulta que en el camino sí pasó algo, porque empezó una fuerte llovizna, una fuerte aguacero, y la neblina le hizo perder la vista. Y ahí sí se separaron y se perdieron. Entonces los Pinzón llegaron primero a España. Entonces los Pinzón pidieron una audiencia con los reyes, y los reyes le dijeron que no, que a quien ellos iban a escuchar era Colón. Claro, porque con él fue el del negocio. Exacto. Entonces cuando Colón llega, donde Colón llega primero es a Portugal, otra vez, porque ellos salieron fue de Portugal. Porque Colón había dejado sus hijos en un convento de unos monjes franciscanos. Y los dejó ahí y quiso primero ir a ver a sus hijos. Y fue luego a reunirse con la reina. ¿Y qué tiempo aproximadamente tomó todo eso? El ida y vuelta, exacto. El trayecto ida y vuelta. Mira, ahora. ¿Un año, una cosa así? No. Bueno, ida y vuelta. Sí. Como algunos 8 meses. Casi un año. Casi un año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaron aquí, cuando llegaron a Guaraní, quien avistó y dijo tierra, ¿quién fue? Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana. Y Colón agarró y lo anotó en un papel. Que le dijo, tú fuiste el que dijiste. Y que el palero sacó este. Tú fuiste el que te saca dinerito. El bono. La chiripa. Cuando Colón fue y se reunió con los españoles que le preguntaron, ¿y quién fue que dijo tierra? ¿Quién fue el primero que vio? ¿Qué usted cree que hizo Colón? Digo que fue él. Le dijo, yo. No, tú estás relajando. Colón es un tirazo. ¿Cómo? ¿Tú? Sí, el que vio tierra fui yo. Ay. Ahí esa vaina molestó a Rodrigo de Triana. Imagínate. Que terminó después convirtiéndose en pirata. Ajá. Que Se desacató. cuando en el Fuerte de la Navidad, que dejaron ahí eso se hizo en el cacicazgo de Guacanagarí. Que aquí voy a desmentir lo de famoso complejo de Guacanagarí, eso no existe. No. Pero me interesa que hablemos. No, esa ha sido una mentira de la historia, porque Guacanagarí lo que hizo fue el Guacanagarí fue una estrategia que no le salió bien. ¿Cuál fue esa estrategia? El tipo, el que era un guerrero y tenía a todo el mundo a coger la loma por ahí, era Caonabo. Caonabo tenía 24 esposas. ¿Cómo? Y no era fácil, sí, pero Caonabo. Entonces cuando llegaba donde en muchas ocasiones que hubo enfrentamiento con Guacanagarí, terminaban también violándole a la mujer y todo eso. Guacanagarí estaba harto de eso. Entonces cuando él ve que llegan esta gente, le llamaron en el lenguaje de ellos los guamiquinas, era que le llamaban, un señor con toda esta indumentaria que llegó Colón y todo eso. Guacanagarí dice, espérate, si yo me alío con esta gente, estos son los que a mí me van a quitar Caonabo de encima. Ya, estoy lleno.
Y entonces, desde que llegaron, de una vez agarró. Se le pegó y vaina. Sí, Exacto, sí, y lo percibió bien y todo eso, y se construye el fuerte en su cacicazgo. Ajá. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando Colón después se va, que dejan esta gente, Caonabo viene y arma su vaina y termina matándolo a todos. Le entra galleta a todo el mundo que estaba ahí. ¿Qué pasa? Cuando Colón regresa en el segundo viaje, porque en ese segundo viaje, ahí fue que vinieron españoles para acá. porque Vino el tillado. Exacto, cuando él fue allá, que dijo, no, miren, hay oro, hay esto, hay lo otro. Y Ahí la hay de gente que todo. viven ahí, esa gente no saben de nada. Ellos que ahí todo el mundo de una vez empezó. Sí. Porque Ah, ese viaje no era para descubrir una ruta eficiente de comercio. Eso yo en lo particular siempre lo he puesto en duda. Ujú. Porque antes de ese viaje se firmaron lo que se llamó la capitulación de Santa Fe. Y se conocían los mitos de que habían unas islas que tenían oro. Porque Eso sí eran bocas de esos que andaban. Ujú. Pero, porque yo siempre he puesto en duda el tema de que Colón no sabía para dónde venía? Ujú. Por dos razones. Primero, porque con Colón se firmó primero la capitulación de Santa Fe. Y en esas capitulaciones de Santa Fe se dice que a Colón lo iban a declarar al virrey de la tierra que conquistara. Que conquistara. Ajá, y porque si lo que van a buscar es que una ruta para el negocio con la India y la Ajá, empresa dulce, no, pero mira. ¿por qué ponen en una capitulación Sí, tiene de que sentido. usted va a Sí, ser virrey? Tiene sentido. Que de hecho eso dio pie a que posteriormente se dieran lo que se llamaban los problemas colombinos, donde los hijos de Colón estaban exigiendo en España que a Colón se le cumpliera con todo lo que se dijo en las Sí. capitulaciones de Santa Fe. Entonces, la cuestión es que, ¿qué pasó? Guacanagariz le deja el espacio. Cuando Colón regresa, Guacanagariz todo el tiempo tenía gente vigilando para cuando Colón regresara. Ujú. Entonces, él estaba en la casa, Guacanagariz, con un pie, de que le habían dado una golpeada y que Ajá. tenía una herida y que no se podía mover, acostado en su hamaca. choza. Sí. Cuando llegan, Colón, de una vez los reciben los indígenas que Guacanagariz había dejado allá. Y lo primero que le dicen a Colón es que Caonabo llegó ahí, que mató a toda la gente que estaba y que dejó gravemente herido a Guacanagariz. Ujú. Y Colón, que era un león afeitado, le dice a un médico que anda con ellos, hazme favor, ve y examina. Chequéalo. Guacanagariz, ya el tiempo que hacía de eso, de diciembre a cuando se produjo el segundo viaje, la herida que a él le hicieron, ya eso no había nada. No. Pero Guacanagariz estaba ahí echándose a muerto. Y el tipo va y le mira, ¿y qué fue lo que te hicieron? No, que me hirieron en esa piedra. Y la tenía arropada con una. Y él le dice, déjame ver. Y Eva le dice a Colón, mira, yo tengo la impresión que quien hizo eso fue Guacanagariz, Ujú. que no fue ningún Caonabo. ¿Cómo va a ser? Entonces, Caonabo tiene un hermano Vico, que ese tigre le gustaba más, ellos le llamaban a la guerra Guasábara. Le gustaba la Guasábara. sí. Así que le llamaban a la guerra. Sí. Le llamaban a la guerra Guasábara y él amaba le gustaba guerra. el La adrenalina. Sí. un lioso. un lioso. Entonces, ¿qué pasa? Que a Caonabo, cuando van donde Guacanagariz, y le dicen, mira Guacanagariz, nosotros tenemos la impresión de que quien hizo todo eso fuiste tú y tu gente. Eso no fue ningún Caonabo. No, que fue Caonabo, que yo qué. Entonces Guacanagariz, para poder enfriarse y dar a demostrar que sí, que incluso participó en la famosa batalla del Santo Cerro, Sí. que esa es la razón también por la que mucha gente dice, oye, pero Guacanagariz terminó peleando contra su propia gente. Sí. Pero aquí Santana terminó peleando contra su propia gente También. cuando se dio la anexión También. a España. Pero la cuestión es que mandan a un tipo llamado Alonso de Ojeda a capturar a Caonabo. Alonso de Ojeda era un hombre chiquito. Gordito. Ustedes han visto a Dani De Vito. Así como Aridio, más o menos. No, porque Más chiquito. Alonso de Ojeda era un Dani De Vito. Ok. No, pero más- esa era verdad. Llegan donde está Caonabo. Y entonces Alonso de Ojeda va y le dice a Caonabo, mira, aquí traímos, le muestra dos grilletes y le dice que esos son brazaletes que le envió la reina como Como regalo. Sí, Una ofrenda, exacto. una vaina.
que si él permitía que se lo pusieran. Kaonabo cuando vio eso, como de color plateado, y Brillo- no hay brilloso. problema, Muy bonito. y pone las dos manos, pa, Claro. pa, Listo. los dos grilletes. Y cuando le dicen, llevaron caballos, los indígenas no habían visto eso nunca, no estaban acostumbrados. Dice, mira, ahora, si te parece, vamos a dar un paseo en este coso que también te mandó la reina. Ok. Y Ya, subieron a pero Kaonabo. involucrado fue ahí, Pero como, feo. como un niño. Subieron a Kaonabo en el caballo. Y entonces los indígenas que estaban ahí, los gente de Kaonabo, no hicieron nada porque Era un regalo. era un Sí, regalo, ¿verdad? era un paseo, Un que iba. paseo. Y lo vieron cuando iban alejándose. Alejándose. Yo imagino que Kaonabo estaba yupi. Dios mío, que ahí fue donde engañaron a Kaonabo como un niño mi chiquitito. madre. Diría Franklin Mirabal. Sí. Y Kaonabo es prácticamente uno de los primeros que hizo una huelga de hambre. Porque Kaonabo cogió un pique tan grande, o pero de que un tipo tan guerrero, de que dejarse engañar de una manera tan pendeja. Sí. Y de que como de un hombrecito, Sí. como Alonso de Ojeda. De un enanito. Sí, esa vaina eso fue una ira que le dio a Kaonabo. Cogió pique. Que, porque se lo llevan para España y Sí. entonces cogió un pique y una cosa que al final murió prácticamente de eso. Entonces, qué bueno decir que de ahí es de donde el doctor Antonio Saglul sacó la famosa teoría del gancho. Ajá. ¿Cuál es la teoría del gancho? La teoría del gancho es que el doctor Antonio Saglul dice que el dominicano es una persona desconfiada, que Chivo. siempre cree que en todo le están tendiendo un gancho. Chivo. En cada cosa. Tú ves, que yo no caigo en gancho. Exacto. Sí. Y entonces que a ti yo vengo y te digo, mira, Vladimir, yo quiero hacerte un negocio. Yo tengo la manera de cómo esto que está blanco, convertirlo de esto. Y es un negocio muy bueno porque nada más tenemos que invertir tanto. Yo quiero, pues, y eso cómo yo puedo creer eso. Tú estás seguro que tú no me estás por engañar a mí. Eso. Entonces, Kaonabo asumió eso como, perdón, el doctor Antonio Saglul, psiquiatra, uno de la gente de la mente brillante de este país. Es que mis 500 locos. Exacto. Entonces crea esa teoría del dominicano para explicar por qué el dominicano es una persona Desconfiada. desconfiada, que siempre cree que todo lo quieren engañar, que todo le están por tender un gancho, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. De hecho, el dominicano fue que inventó el chuipi. El chupi, nada más el dominicano que hace el Es chupi. verdad, yo no me... ¿Y qué quiere decir? Ningún esa vaina? país tú digo, una gente haciendo chupi. Eso es prácticamente local. Ahora, me surge una duda. ¿Cómo ellos se comunicaban? Porque los españoles venían aquí, joder, tío. Entonces los indios, imagino yo aquí, los indígenas, Los indígenas. ellos O sea, tenían su comunicación, sistema de comunicación. Sí, entonces, sí, porque a todo esto por señas era, ¿cómo era que yo no hacía? sabemos cómo ellos empezaron porque ¿O qué es lo que hacían? Por WhatsApp era. Espérate, aprender con emoji, vaina. Exacto. No, porque la manera primero de comunicarse en un primer momento era rudimentaria, era señas y cosas por el Señas, estilo. sí. Pero recuerden que ellos se trajeron unos cuantos indígenas también cuando llegaron a Guananí, A Guana. que le pusieron San Salvador, que es bueno decir que ese San Salvador no es el San Salvador, la capital de Salvador. No. Ese San Salvador era en las Bahamas, en esa zona, ahí fue donde ellos llegaron primero. Entonces, ahí ellos después sí trajeron intérpretes en el segundo viaje, pero en ese primer viaje, quienes les servían entonces de intérprete eran esos que ellos se llevaron. O sea, llegaron aquí eso a fue la bregandina ahí. Claro. Sí. Y no, yo me imagino que también que cada islita tenía su dialecto, Sí. porque que no había comunicación entre ellas. Entonces, imagínate, era complicado. Mira, pero qué interesante. Pero mira, volviendo un ching atrás a lo que hablábamos de la parte de la independencia. Yo siento como que Santana tiene, según lo que tú nos comentaste, Santana tuvo una participación muy importante en la... Más de la que se refleja. Más de lo que, exacto. Sí. Pero Santana tiene una muy mala fama. O sea, quizá la mala fama de Santana impide que uno sepa todos esos detalles de su participación en la independencia. Lo que pasa es, siempre se ha dicho que si Santana no hubiese anexado el país a España, Santana pudo haber sido un padre de la patria. Claro. Porque Santana fue el tipo que más batallas ganó, fue quien se echó encima. De hecho, cuando se estaba... Hay un libro que se titula El mito de los padres de la patria. Qué bueno que la gente busque ese libro y lo lea para vamos que a vea anotarlo aquí cómo también. se escogieron los padres de la patria.
Entonces, es Lili quien decide tratar de identificar quiénes podrían ser los padres de la patria. Y hay una famosa expresión de Lili, porque cuando se estaba en la discusión, algunos decían, no, pero miren, es que si ustedes se dan cuenta, en los grandes países, los padres de la patria han sido los héroes que han batallado, los que han hecho pelea, Exacto. no los teóricos. Exacto. Entonces decía, Duarte lo que fue un teórico, Duarte no peleó. Aquí quien peleó fue Santana. Entonces había gente, porque había ternas, entonces había gente que proponían, por ejemplo, a Duarte, a Núñez de Cáceres, a Duarte y a Luperón. ¿Por qué? Porque el primer proyecto de independencia fue la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Sí. El segundo proyecto de independencia es el de la independencia de 1844 de los trinitarios. Y el tercer proyecto de independencia es el de 1861 con la restauración. La restauración. Perdón, 1865 con la restauración. Entonces, esos tres proyectos, quienes lo encarnaron fueron Núñez de Cáceres, Duarte y Luperón. Entonces, mucha gente decía, bueno, deberían ser estos los padres de la patria, pero otros decían, no, pero aquí deberían estar Mella y Sánchez, porque fueron quienes se hicieron cargo de todo esto, dieron el trabucazo, todo ese tipo de cosas. Claro. Otros decían, no, pero Santana debería estar porque Santana fue el militar de todas las batallas. Entonces, entre esa discusión, hay una anécdota interesante, porque en un momento cuando también pensaron a salir como las cosas negativas de cada uno de esa gente, Lili dijo, espérense, no me muevan los altares porque se me caen los santos. Entonces ahí se llega al acuerdo de que serían Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, que fue una salida a la discusión agria que ahí se armó. Todo el mundo entiende que de hecho al de los tres a quien se le da más preeminencia es a Duarte, más que a los demás. Qué bueno decir que lo que los trinitarios formaron ese día fue prácticamente un partido político. No fue de que un proyecto. De hecho, a los trinitarios incluso le llamaban los hijos de Machepa. Ajá. Sí, porque donde ellos se reunieron por primera vez fue en la casa de doña Josefa Pérez de la Paz, que era la mamá de uno de los muchachos de los trinitarios, que era el segundo mayor de los trinitarios, porque ese tenía 27 años. Perdón, el mayor. El segundo mayor era Duarte, que tenía 25 años. Después todos los trinitarios lo que tenían era entre 17 y 21 años de edad. Uno menorcito. Sí, pero sí. pero de lo de Machepa, ¿de dónde viene entonces? Entonces, ahí es donde voy. ¿Qué pasa? Generalmente a los José le dicen Pepe. Y le dicen Pepe porque en la Iglesia Católica, en el derecho canónico de la Iglesia Católica, San José es conocido como el padre putativo de Jesús. El padre putativo es quien asume la paternidad sin haber engendrado. Cuando se estaba enseñando el derecho canónico, por lo general se decía porque el padre putativo para referirse a Jesús. Pero después se dieron cuenta que era muy larga la expresión padre putativo, y lo que hicieron fue que empezaron a utilizar solamente las iniciales. Pepe. Pepe. Oye, eso. Entonces, sí, porque yo estoy tratando de conectar Pepe con José, ¿verdad? Sí. Y no le veo como. Y míralo ahí. Entonces, generalmente, cuando se hablaba de José, decían porque el Pepe. El Pepe, y se quedó Pepe. Exacto, entonces se quedó lo de Pepe. Entonces, como ella se llamaba Josefa, le decían Pepa o le decían Chepa. Que hay una serie llamada como Viva la Pepa, que tenía que ver con la Constitución de Cádiz, una discusión que ya había al respecto, y que entonces hubo un grupo que no le gustaba que le terminaran diciendo Viva la Constitución, pero como esa Constitución se aprobó un día de San José, le pusieron entonces la Pepa y decían Viva la Pepa en vez de Viva la Constitución. Entonces a ella le decían Ma porque era como el diminutivo de mamá, y lo de Chepa porque también a José, también aparte de decirle Pepe, otros le dicen Chepe, otros le dicen Che, solamente. Entonces ella le decían Chepa porque llamaba a Josefa.
Y Pero como era la mamá, machepa. Exacto. Machepa. Para que tú veas, Oye. destripando la historia. Wow. y a los trinitarios era que le llamaban los hijos de Los hijos de Machepa, de que Machepa. yo siempre he escuchado esa frase como algo despectivo. No, porque eso, quien le da una categoría social posteriormente a eso es Juan Bosch. Ajá. Cuando en el libro de Composición Social Dominicana, Juan Bosch empieza a hacer una división de la sociedad. Entonces, habla de los pobres como los hijos de Machepa y de los ricos como los tutumpotes, que viene esa es una expresión de totemponte, del latín. Ah. Entonces, Juan Bosch que empieza y le da esa categoría social a eso. Hoy nosotros tenemos otra división social, que son los popis y los guaguaguá. Exacto. Ok, es el Que equivalente. vale decir que lo de popi viene por la personaje que había en el Chavo. En el Chavo, sí. Yo me que acuerdo. era la riquita. Popis, La que era una riquita. muchacha que privaba en riquita viviendo en una vecindad de pobres. Sí, sí, exactamente. Entonces, la gente siempre asocia a los popis, pero tanto los guaguaguá como los popis son pobres. No tiene que ver. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Los guaguaguá, lo de guá, eso es un código carcelario. Y quien empezó a decir eso fue Rochi RD, que siempre en su concierto comenzaba diciendo, ¿qué es lo que es guaguaguá? Entonces empezó a relacionarse lo de guaguaguá con la gente de los barrios. De los pobres. barrios. Pero el de popis era entonces la muchachita que vive en el barrio, pero que su familia tiene su un dinerito. chingo mejor de condición económica, Sí. pero que no le da para vivir en los lugares ricos. Entonces esa muchachita, criándose en el barrio con mejores condiciones que otros, crean unos niveles de Pero el Kiko era Popi también. arrogancia. Sí, Sí, Kiko era popis también. Porque siempre Y la estaba con su trajecito. Sí, pero la misma doña Florinda era popi también. Porque tú miras cómo doña Florinda trataba de manera despectiva Sí, a los demás. No te porque juntes con la chusma. No era Don solamente Ramón, el pobre don Exacto. Ramón. No era solamente a don Ramón. Doña Florinda era Sí, ella se creía. ella ¿no? se creía Lo la gran último. cosa. Exacto. Entonces, esa es la nueva división, pero quien le da esa categoría social de los hijos de Machepa es Juan Bosch. Juan Bosch. En composición social. Tenemos que hablar después de Juan Bosch. Juan Bosch tiene, mira. Señores, pero mira, esta conversación está sumamente interesante. Oye, de verdad estamos que inmersos también. estamos aprendiendo muchísimo, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Rafael. Entonces, tenemos que hacer otro, porque de Sí, verdad, sí, mira, sí. me quedaron muchísimas Sí. cosas que yo quiero que hablemos. Y ahí le vamos a dejar los enlaces de los libros, que Rafael, hablando Sí. un poquito de tu libro. Bueno. Antes de decir que otro libro muy interesante está dentro de los más vendidos en encuesta, es Breve Historia Dominicana de Sí, ese lo he visto, sí, ese. de Orlando Hinoa, Sí, ese sí. de Santiago. Lo conozco ese libro. Orlando me regaló ese libro y para mí ha sido una de hecho, cosas de las que yo dije aquí, sobre todo el tema de lo de descubrimiento y esas cosas. Están ahí. Lo documenta Orlando Hinoa en excelente. este libro. Entonces, como la gente siempre quiere que Sí. le hablen del libro, ese libro yo lo recomiendo de Orlando Hinoa. Ese otro libro de Fra Moyapón, La Otra Historia Dominicana. Otra Historia Dominicana. Consigan esos libros. Hay que volver a leer libros de, por ejemplo, Cosas Añejas. Sí, muy bueno. De César Nicolás Penson, Nicolás Penson. donde también él hace la historia de cantidades del origen de muchas cosas que aquí ya se decía. Entonces hay que ir a esas pequeñas historias que por lo general la gente no se la enseña en la escuela. Claro. Volver a eso. Claro. Bueno, en mi reciente libro es Memorias del Sancocho. No es un libro de receta de cocina, ni Sancocho. tampoco de cómo Eso me suena como a un porque santo. yo no sé cocinar. Ok. Entonces, lo que pasa es que para mí la palabra sancocho, en primer lugar, ese libro es muy dominicano. Perdón, ¿es sancocho o salcocho? Eso es una Mira, vaina que yo nunca entendí. Yo lo aclaro en el libro. La Real Academia de la Lengua la acepta las dos. Ajá. Sí. Pero ¿qué pasa? Porque salcocho viene de salis, que es salcochar. Y sancocho viene de subcotum, que también es lo mismo, sancochar. Ok. Yo Ahora pensaba que era un santo que decían, no, No, sal, pensaba sancocho. que lo de salcocho era por la sal. No. Salis, viene de salis. Para lo que pasa es que yo prefiero utilizar el concepto de sancocho. ¿Por qué? Porque salcochar tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes salcochar yuca, Claro. salcochar
ñame, huevo, etcétera. Pero el plato nuestro El plato como se tal, llama sancocho. el sanco. Con N. Sí, entonces, Memorias del Sancocho, yo lo que hice fue, le puse ese título porque la palabra sancocho, aparte de que es tan dominicana, también me sirve a mí de metáfora, porque es un libro en el que yo abordo muchos temas diferentes. Ah, tú ves. Y como abordo muchos temas diferentes, entonces por eso le Es puse... un sancocho. Ahí hay un poquito Exacto. de todo. No, Es un término que la gente normalmente Excelente. usa para referirse a cosas que están muy mezcladas. Sí. Usted va a encontrar de todo Una ahí. mezcolanza Sí. ahí. ¿Y qué pasa? En ese libro yo he hecho una investigación también sobre el origen de la mayoría de dichos, vocablos, construcciones idiomáticas que dice el dominicano. Como cuando dicen, gabéate por ahí. Tú sabes que nosotros tenemos una influencia de Cuba increíble. Ujú. Muchos de los dichos que nosotros decimos son de origen cubano. De origen cubano. Por ejemplo, sabía. lo de mejor que Lola antes de las 3 es cubano. Eso es cubano. Sí, porque Lola era una prostituta. Una jinetera, como le dicen allá. Sí. Entonces, a Lola, su proxeneta la asesinó. Lola fue prácticamente un feminicidio. Ok. Y la asesinó aproximadamente a las 3 de la tarde. En un momento en que el presidente Graudo San Martín en Cuba estaba pronunciando el discurso, que fue lo que se le llamó un presidente de transición en Cuba, él miró la hora y dijo, son las 3, la hora en que mataron a Lola. Y a partir de ahí, Se quedó la en expresión. Cuba entonces se generó la impresión de cada vez que la gente miraba la hora, ¿qué hora es 3? ¿Qué hora es? Si eran las 3, la hora que mataron a Lola. Y de ahí empezó. De hecho, hay un son que se hizo. Sí. Eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola, que seguro debe aparecer en YouTube. Pero, por ejemplo, eso de lo de la gatita de María Ramos, También. que tira la piedra cubano Es también. cubano Porque también. María Ramos también era otra prostituta. También. Pero aquí lo que pasó fue que encontraron en la casa de María Ramos, que encontraron muerto fue a su proxeneta, llamado Virgilio. Entonces lo encontraron muerto en la casa, con un golpe en la frente y una piedra ensangrentada al lado de él. En cualquier investigación criminal, cuando si una persona aparece muerta en tu casa, a la primera persona que hay que El investigar, primer sospechoso eres tú. Entonces, María Ramos, ella lo único que decía que ella no estaba ahí, que ella no sabe quién mató a Virgilio. Entonces le decían, sí, pero fue en su casa, tiene un golpe en la cabeza con una piedra, y en una ella dijo, bueno, pero quien estaba en mi casa era mi gata Mimi. Si ustedes quieren, pregúntenle a ella a ver quién fue que lanzó la piedra. Y de ahí sale la expresión. Entonces al día siguiente, un titular que decía, la gatita de María Ramos lanzó la piedra, pero ¿con qué manos? Ay. Ay, viva. Y entonces a partir de ahí se generó el refrán. Señores, como eran los titulares de esa época. Sí, sí. Que tira la piedra con Clickbait. la mano. El llamarle, por ejemplo, lo de a ese no lo salva ni el médico chino, eso también. El es médico cubano. chino, sí, eso Sí, bien. porque de los primeros que llegaron a Cuba también fueron chinos de una especie de etnia que le llamaban los chinos culíes. Entonces, esos chinos que llegaron se dedicaban a la medicina, pero lo que la medicina que ellos practicaban era medicina Tradicional. Sí, pero era como de hierba y cosas. Exacto. Lo que aquí le llaman, antes le llamaban curandero y ahora le llaman médico natural, naturalista, que curan con hoja también. Eso era lo que hacían. Entonces había un chino que le llamaban Chimbombiá. Chimbombiá era el tipo a quien le mandaban a toda la gente que ya se lo desahuciaban, que decían, eso no lo va a salvar nadie. Si no lo salva eso, no lo va a salvar nadie. Se lo mandaban a Chimbombiá y lo salvaban. Entonces, también a Cuba llegaron una gran cantidad de andaluces. Y los andaluces tenían un refrán que, por ejemplo, decían, a ese no lo salva ni Dios. Entonces, cuando empezaron a ver lo que estaba haciendo Chimbombiá, sustituyeron a Dios. Dios por el chino. Por el Ya, chino. se Entonces transformó decían, la frase. a eso no lo salva Ni el médico chino. Wow. Y también hay más que frases, palabritas específicas. Como, Sí, por no, aquí hay ejemplo, una serie de como por palabras. ejemplo, en el Cibao se usa mucho decía guaita.
Y hay muchísimas palabritas así, como de que fuiche, y vaina así, como que. No, pero lo que pasa, esa ahí del Cibao tuvo que ver con mucha gente portuguesas llegaron a la zona del A Cibao. la zona del norte, sí. Sí, entonces si tú te fijas, tú miras el portugués y es un idioma que tiene mucho la I. Sí, y es muy musical. Tiene como un Exacto. acento. Por ejemplo, Tiene como un ellos- cantadito, como Un que. cantadito. Ellos ¿verdad? dicen noite, a la noche. Por mira. poner un ejemplo. Mira, entonces, es verdad. Esa I viene Ok, de ahí fue que nació. o sea. Óyeme, pero mira qué interesante. Súper interesante. Rafael, si seguimos, mira, nos van a dar las 4 de la mañana aquí porque de verdad que está sumamente interesante Sí, todos sí. esos datos que tú nos estás dando, así que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Vamos a tener- Nada, finalmente agradecerte, déjanos a la gente que te siga en tus redes. Sí. Rafael tiene Aprendo con Rafael, que es su En mi plataforma. Instagram, ahí pueden seguirme. Aprendo Estás en con YouTube Rafael. también, ¿verdad? Tengo un canal, un programa de televisión llamado Ajedrez Sociopolítico. Ah, sí. Porque esa es la otra parte que por lo general la gente no conoce de mí. Y entonces ahí en Ajedrez Sociopolítico estamos analizando los temas sociales y políticos Excelente. del momento del país. Y mi canal de YouTube es Ajedrez Sociopolítico, ese se llama. También está mi canal de YouTube Aprendo con Rafael. Pero en Aprendo con Rafael, en ese canal todavía yo no le he dado como el carácter. No he empezado Pero a hacer le va- cosas. lo vamos a hacer, Pero en se va a Ajedrez lograr, lo vamos a Sociopolítico, hacer. Miren, ya nada más me quedan 8 personas para llegar a la primera meta de los 1000 suscriptores. Pero vamos pero- a apoyar a Rafael. Sí, vamos a hacer uno, entonces. Suscríbanse con nosotros también, porque Sí. realmente este tipo de contenido hay que darle promoción, tiene que llegar a la gran mayoría porque es interesante, es educativo y es entretenido. Así que Rafael, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael también es músico. Después también le vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, el domingo 28 de la madre vamos con mi trío musical a Chao. Bueno, Chao pues Teatro. caigan por Chao Tenemos- para que venga Rafael en otra faceta también, señores. Sí, sí. Bueno, Excelente. pues de nada. Muchas gracias, señores. Suscríbanse, dennos like, comenten. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.